de todo, bienvenido Iván. Gracias. Primero de todo, ¿qué esperas de esta propia temporada? Bueno, a ver, sinceramente yo no conozco mucho la Liga EVA, pero bueno, he estado viendo un poco las clasificaciones de los últimos años, la trayectoria que lleva el club. Bueno, que Hugo cogió el club en tercera y ha ido subiendo hasta Liga EVA y nada, espero pues poder aportar mi granito de arena y si podemos ir mejorando y yendo hacia arriba, pues mejor que mejor. Genial. ¿Cómo te definirías como jugador? Bueno, al final llevo muchos años jugando y he tenido que ir adaptando un poco a las circunstancias y al físico, pero bueno, me considero tirador y bueno, creo que puedo leer bien el juego y puedo ayudar a los compañeros. Genial. Como tú has dicho, esta es la tercera temporada de Martinenc en la Liga EVA. ¿El objetivo salvación o por qué no mirar hacia arriba? No, hombre, en un principio yo creo que por lo que yo vi el año pasado la clasificación fue muy buena y por qué no mirar hacia arriba ahora que estamos al principio de la temporada, mejor mirar hacia arriba, creo que el equipo está muy compensado y por qué no. Bien, todos sabemos tu currículum, has tenido experiencia en ACB, de Oro, de Plata. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Bueno, pues la verdad que para mí es muy ilusionante porque bueno, yo soy de aquí del barrio de toda la vida y la verdad que me apetecía estar en un sitio pues como he dicho, en el barrio, tranquilo, a gusto, y la verdad que estoy muy ilusionado de haber fichado aquí y muy contento y bueno, como he comentado al principio, yo la Liga EVA no la conozco, pero no hay ningún problema. De acuerdo. Bien, como todos sabemos, has jugado con jugadores de ACB, de Oro, de Plata. Si tuvieras que escoger a uno, ¿cuál escogerías de todos tus compañeros? Muy difícil la verdad, pero creo que me quedaría porque jugaba de 4 y a mí pues me enseñó mucho y tal. Creo que me quedaría con Matt Nielsen, un australiano que jugó en Valencia, que fue MVP del Eurocup. Bueno, muy buen jugador y muy buena persona, sin menospreciar a Rafa, a Víctor, con los que aparte de haber convivido con ellos en vestuario mantengo una amistad a día de hoy. Bueno, dentro de tu palmarés, destacando en Eurocup, una Liga ACB, ¿cuál de estos títulos recuerdas más especialmente? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, pues el que con más cariño recuerdo es la Eurocup con Valencia, porque bueno, aquel año hicimos muy buen grupo, muy buena piña y la verdad que nos llevamos todos muy bien y muy contento. ¿Has podido hablar con el entrenador? ¿Qué mensaje te ha transmitido? Bueno, he podido hablar ahora 5 minutos y bueno, me ha dicho que estaba contento de que estuviera aquí entre vosotros y nada, supongo que ahora estos días iremos hablando y profundizando más. Exacto. Para terminar, tu fichaje ilusiona mucho a la afición, como ya sabes. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Bueno, que pese a las circunstancias que estamos viviendo, espero que en el mes de septiembre, octubre ya quede todo un poco más normalizado y que nos acompañéis aquí en el pabellón para darnos ese pequeño plus en los partidos para poder conseguir las victorias esperadas esta temporada. Perfecto. Muchas gracias, Iván.